Usted fue secretario de Estado de Economía, por tanto, el número 2 en el Ministerio de Economía, básicamente durante la segunda mitad del año 2009, el año 2010 y el año 2011, por lo que yo mis cuestiones intentaré referirlas a ese periodo en que usted era un alto responsable en el Ministerio de Economía. Y tengo que reconocerle de partida que, efectivamente, es más fácil diagnosticar ex post que ex ante, pero, sin embargo, es difícil aceptar el argumento de que los problemas han surgido recientemente. Muchos de los problemas surgieron con la burbuja inmobiliaria, estaban ahí y puede que hayan aumentado con el paso del tiempo, pero decir que han aparecido cuando han salido a la luz o que han nacido cuando han salido a la luz, en muchos de ellos es difícil. En nuestra opinión, estaban latentes desde el estallido de la burbuja, puede que se hayan agravado con el paso del tiempo, pero ahí estaban. Usted, al poco de llegar al Ministerio, participaría activamente en el diseño del FROB, dado que se puso en marcha poco después de su llegada. Bien, en opinión de mi grupo parlamentario, el FROB supuso un cambio cualitativo importante en la actuación pública respecto al sistema financiero. Ya se habían garantizado depósitos, estaba el Fondo de Adquisición de Activos Financieros, pero esto era poner dinero público directamente, en forma de préstamos o de capital. Y, por lo tanto, daba una palanca y casi una obligación de intervenir más directamente en los problemas, desde luego en las entidades intervenidas y más aún en las que pudiesen, perdón, y más aún no, y preventivamente en las que pudiesen estarlos en el futuro. Y hay una serie de cuestiones en las que se actuó, en nuestra opinión, con bastante debilidad, porque la prueba es que los problemas siguen vivos. Uno de ellos es la cuestión de la gobernanza de esas entidades, o por decirlo más claramente, la politización. La sociedad española piensa que eso tiene que ver con el origen de los problemas, que la falta de profesionalidad llevó a dar créditos que no debieron darse, a veces a proyectos cercanos al poder político, en parques temáticos, en aeropuertos. Es decir, que la profesionalización es algo que está en la raíz de los problemas, la politización de las entidades. Y es algo que a día de hoy debe seguir vivo, porque nuestros socios europeos todavía hoy nos piden que se hagan cosas como que haya incompatibilidad entre los consejos de las antiguas cajas y los nuevos bancos, que se vayan desinvirtiendo las participaciones mayoritarias. Es decir, que estaba y sigue vivo. Por lo tanto, cuando usted estuvo en el Ministerio, estaba ahí. No se pudo hacer más. Ustedes hicieron un Real Decreto 11 de 2010 que cerró en falso el problema. Veía como un mérito incluso la experiencia, con lo que esas personas que estaban allí se les veía como profesionales por el tiempo que había estado. Incluso multiplicaron los órganos de gestión en las fusiones en frío. Y hay entidades como se ve ahora en Bankia, que tienen el Consejo de Caja Madrid, el Consejo de Bankia, el Consejo de BCA. Los puestos a repartir aumentaron. No se podía haber actuado más decididamente en la mejora de la gobernanza de las entidades. Lo mismo pasa con el tema de las remuneraciones y las indemnizaciones, que tanto ha escandalizado a la sociedad española. Es verdad que no son cifras macroeconómicamente significativas, pero socialmente es muy difícil de aceptar que un gestor hunda una entidad y, como premio, además de la alta remuneración que tenía, reciba indemnizaciones y pensiones. Posteriormente, pero ya con la leche derramada, pues sí, se han puesto límites a los salarios, a las indemnizaciones, pero entonces no era el momento de haberlo hecho, cuando no existía todavía esta retroactividad que ahora se alega. Por otro lado, la estrategia que se promovió desde el Ministerio fue la de las fusiones frías, las SIPs. El tiempo ha demostrado que ha sido un error, pero en ese momento podía haberse pensado también que era un error, porque si uno fusiona varias entidades con problemas, la lógica nos dice que lo que cabe esperar es una entidad con un problema mayor. Si se fusionan entidades como las que entraron en Bankia, lo que ha sucedido tampoco era tan imprevisible. Si fusionamos entidades con problemas, creamos, en vez de varios problemas pequeños, un problema sistémico. El tema de los agujeros de los balances, que también ha salido, pues efectivamente con la crisis se habrán ido deteriorando los créditos, pero la crisis inmobiliaria empezó en Estados Unidos en el verano del 2007, llegó a España en el año 2008. Es difícil pensar que a finales del 2011 la situación era perfecta. En julio del 2010, cuando se hicieron estas pruebas de resistencia que usted ha comentado, no existían todavía los problemas, han surgido todos después. Resulta difícil creer. Muchos ciudadanos piensan que esos problemas estaban ahí latentes y que, entre tanto, se dijo que teníamos el mejor sistema financiero del mundo, que había unas provisiones anticíclicas que solucionaban todos los problemas, y se fue dejando pasar un tiempo
que en otros países, en Francia, en Inglaterra, en Alemania, en otros países europeos, se aprovechó para ir al fondo del problema. Tal vez en ese momento había sido más fácil que la Unión Europea aceptase las intervenciones, porque otros países lo estaban haciendo. Y, sobre todo, teníamos recursos públicos para hacerlo con nuestros propios recursos. Tal vez esa buena posición de partida se ha vuelto en contra nuestra, ¿no? Por no intervenir cuando lo hicieron los otros y por no intervenir cuando teníamos recursos públicos para hacerlo. Si esos agujeros en los balances estaban ahí, plantean además un dilema de difícil solución. O no se vieron, y hay un grave error de supervisión, o se vieron y se toleraron pensando que se iban a solucionar los problemas por una recuperación de la economía, por una mejora de la situación de las entidades. En cualquiera de los casos, no es ninguna de las dos ramas del dilema es muy favorable. O no se vio lo que sucedía o se prefirió mirar para otro lado. Y esto se agrava cuando, con esos agujeros en los balances latentes, aunque seguramente no tan grandes como ahora, se procedió a una estrategia desde el Ministerio que impulsó a las entidades a emitir preferentes y a emitir acciones, porque la estrategia era esa, que saliesen al mercado, que se recapitalizasen. Pero claro, muchas de estas entidades salieron al mercado en una situación que los compradores de esas preferentes o de esas acciones no conocían. Entonces, claro, ¿quién les explica a ellos ahora lo sucedido? Otra cuestión que no se abordó en la época de su mandato tiene que ver con el tema de los desahucios, los intereses de demora abusivos, las cláusulas suela de las hipotecas. Todos estos problemas siguen vivos. No era posible haber tomado medidas en esta dirección en los años de su participación en el Gobierno. Y, por último, no es estrictamente algo relacionado con el sistema financiero, pero indirectamente sí, y tiene que ver con la política económica general de los gobiernos socialistas. Parte del problema es la situación de las entidades financieras, sobre todo las cajas, pero hay otro componente del problema, que ya no tenemos recursos domésticos para hacer frente a la situación, que nos hemos visto obligados a recurrir a la ayuda europea, a un rescate europeo. Pero, sin embargo, cuando se inició la crisis, teníamos una deuda pública muy baja, el 37% del PIB. En el año 2009, incluso, cuando usted entró en el Gobierno, la deuda pública era el 53% del PIB, es decir, 7 puntos por debajo del valor de referencia del 60% que nos pide la Unión Europea. 7 puntos son 70.000 millones de euros, más de lo que se dice ahora que se necesita para hacer frente al problema, y eso que supuestamente ha aumentado. No podíamos en ese momento haber utilizado ese margen de maniobra fiscal para sanear, costase lo que costase, el sistema financiero y que el crédito se recuperase, en vez de agotar ese margen de actuación fiscal en el tipo de políticas que se aplicaron, algunas anteriores a su presencia en el Gobierno, pero bueno, fue la política económica de los gobiernos socialistas, el aumento del gasto público, plan ESE, bajada de 400 euros en el IRPF, lo que dio lugar a déficits públicos del 11,1% del PIB en el año 2009, 9,2% en el año 2010, y eso fue lo que agotó rápidamente ese margen de actuación fiscal, pero al principio de la crisis existía. Lo mismo sucede con el gasto de las comunidades autónomas, un problema de nuevo por abordar. En los años en los que usted estuvo en el Ministerio, el año 2010, las desviaciones ya estaban en las comunidades autónomas. En el año 2010 el Estado redujo en 4,3 puntos del PIB su déficit y las comunidades lo aumentaron en 1,4. Sin embargo, las políticas socialistas fueron los nuevos estatutos, menos controles sobre las comunidades, la reforma de la financiación autonómica. No, ese es un problema que también existía en ese momento y se ha dejado vivo hasta el día de hoy. Y la culminación de esa política fiscal es el déficit del año 2011. En el año 2011 el déficit ha terminado siendo del 8,9% del PIB, en vez del 6% que existía como objetivo. Y usted todavía en diciembre del 2011 pensaba que, aunque la economía creciera un 0,8% del PIB, el déficit se iría al 6,25%, una desviación fácilmente asumible. ¿Cómo se explican esos 30.000 millones de euros de desviación, ignorados todavía a finales del 2011? Eso no tiene también que ver con lo que nos pasa en el año actual, así como el dejar los presupuestos generales del Estado del 2012 sin realizar. Esto puede no parecer directamente relacionado con el sistema financiero, pero tiene que ver con la situación de las finanzas públicas que impide que rescatemos a ese sistema financiero con nuestros propios recursos y nos ha llevado al rescate europeo.